Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet. Y desde luego, ¿verdad?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta noche están aquí para bendecirnos, para ministrarnos, para tocarnos, para hablar a nuestras vidas. Y pedimos al Señor que nos bendiga. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Esta noche, Señor, bendícenos. Háblanos de acuerdo, Señor, a tu voluntad, de acuerdo con la guianza de tu Espíritu Santo. Usa mis labios, pero usa también mi corazón, mi mente, mi vida entera. De tal manera, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude para escribir tu ley en la mente y en los corazones de cada hermano y de cada hermana que escucha tu palabra. Ministranos, Señor, reprende toda obra del maligno, toda enfermedad, toda obra diabólica sea reprendida, Señor, y ayúdanos, Señor mío, para avanzar en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, sobre el tema de los cristianos, que en realidad lo que quiero aquí es decir los discípulos, ¿verdad? Pero lo pusimos así, hermanos, solo para que tuviéramos una idea. En Hechos capítulo 11, verso 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Otra vez. Y a los discípulos se les llamó cristianos. Otra vez. A los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez en Antioquía. Entonces, ahí tenemos pues la base bíblica, y de ahí partimos, ¿verdad?, de que los discípulos son cristianos. Y si los discípulos son cristianos, los cristianos, no todos, pero hay cristianos que son discípulos. Entonces, prácticamente estamos diciendo que todo cristiano debería ser un discípulo. Amén. Y para empezar, perdón, hermanos, para empezar tenemos los niveles o las estaturas de crecimiento espiritual. Cuando nosotros venimos a una congregación, hermanos, lo primero que somos es oyente, porque llegamos a oír la palabra de Dios. Pero después de oyente, hermanos, nace la fe. Y dice la Biblia que la fe o el creer viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, hermanos míos, ahí viene la segunda etapa, la segunda estatura o el segundo nivel, que es de creyente. ¿Ok? Luego de eso, llegamos al tercer nivel, que es el nivel de discípulo. Este nivel es importante, hermanos, ya que aquí es donde comenzamos ya a ser verdaderos cristianos. Amén. Verdaderos cristianos. ¿Y por qué verdaderos cristianos? Porque tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con que usted ya está obedeciendo y está haciendo algunas cosas que vamos a estar mencionando esta noche. Entonces, de discípulo, hermanos, no, aunque vamos a tratar esto esta noche, y hemos tratado esto desde el domingo, no nos vamos a quedar en esa etapa o en ese nivel o esa estatura de crecimiento espiritual. Vamos a seguir avanzando hasta que lleguemos a la estatura de siervo. Debemos llegar a la estatura de siervos. Y luego, hermanos, la estatura de amigo de Dios. Entonces, estos 5 niveles tenemos que irlos escalando. Usted no puede quedarse como oyente, tampoco como creyente. Debe llegar a discípulo.
pero tampoco debe quedarse en el nivel de discípulo, sino que debe seguir avanzando al nivel de siervo, involucrarse, hermanos, en un trabajo, en un servicio dentro de la iglesia. Esto es importante, mis hermanos, porque el Señor a cada uno nos ha dado talentos, nos ha dado, a otros le ha dado ministerio para servir. A algunos nos llaman a los pastores siervos de Dios. Y sí es cierto, pero también, hermanos, en la iglesia cada hermano es un siervo de Dios. Amén. Entonces debemos llegar, hermanos, hasta la estatura de amigo. Así como Abraham oyó la voz de Dios. Abraham creyó a Dios. Abraham llegó a aprender de Dios. Abraham fue siervo de Dios. Y Abraham llegó a ser amigo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham debemos hacer. Amén. Ok. Entonces, me preocupa, o no me preocupa, sino que creo que me pasé de la raya, ¿verdad? Porque puse 27 características de los cristianos discípulos, ¿ok? Porque hay cristianos, pero hay cristianos que son creyentes nada más, otros cristianos que son de oído nada más, pero los cristianos discípulos, hermanos, eso es otro nivel, es un nivel donde la persona se llega porque quiere seguir creciendo. Entonces hemos hablado, hermanos, que dentro de las características de los cristianos está el ser bautizados en agua, en que se les da autoridad, en que a los discípulos se les explican las parábolas y los misterios del reino. También, hermanos, que reciben instrucciones del Señor. También, como discípulos cristianos, tenemos interés en la Santa Cena. Sabemos que va a haber Santa Cena y no fallamos, porque no tenemos el concepto que tiene la religión evangélica, sino que, hermanos, nosotros creemos que debemos participar por cuanto somos discípulos. Amén. Por cuanto somos llamados para estar en comunión con el Señor. Entonces, los que son discípulos obedecen y se preparan para la Santa Cena. Los que son discípulos, hermanos, transicionan de la Pascua a la Santa Cena. El Señor, la noche que fue entregado, hermanos, transicionó, hizo una clausura de la Pascua, o más bien un cumplimiento de la Pascua, porque Jesucristo es nuestra Pascua. Eso que se hace muchas veces, hermanos, en muchos lugares, de celebrar la Semana de la Pasión, eso fue heredado por la Iglesia Católica. No es cristiano, ni es evangélico, ni es bíblico. Nosotros celebramos, hermanos, la Pascua, o celebramos la Santa Cena. Hemos transicionado allá a la Santa Cena y comemos el pan y bebemos la copa que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. De manera que si nosotros no participamos, hermanos, entonces podemos tener peligros. Dice dentro de las características de los cristianos, también dice que obtienen vida en la Santa Cena, vida eterna. También, hermanos, permanecen por la Santa Cena. Hay personas que no permanecen en el Evangelio, en la palabra, en el camino del Señor, porque dejan de participar de la cena del Señor. No digieren algunas palabras. Eso, cuando el Señor les dijo que si no comían su carne y bebían su sangre, la gente se escandalizó. Los discípulos del Señor, algunos, no de los 12, sino del montón que le seguían, porque habían discípulos, hermano. Dice la Biblia que primero envió a 12 y luego envió 70. Y el número de discípulos se iba creciendo. Pero cuando escucharon esto, hermanos, entonces no pudieron digerir la palabra.
Y entonces, hermanos, no entendieron lo celestial, no entendieron lo espiritual, y entonces no creyeron, y uno de ellos traicionó al Señor, y entonces no permanecieron, hermano. Dice la Biblia que se fueron en Juan 6:66. Fíjense qué tremendo ese número, ¿verdad? Juan 6:66, que es el número de la bestia, hermanos. O sea que estos eran, ya estaban marcados por el anticristo, por la bestia. Entonces, hermanos, ya vimos hasta ahí. Ahora vamos a ver la ley se sella entre los discípulos, y ya creo que ya lo vimos. Les abren el oído mañana tras mañana, no para ponerse aretes, sino les abren el oído espiritualmente para que oigan y entiendan. Y también tienen el privilegio que el Señor les enseña a orar. Ese fue el punto que nos quedamos. Y ahí ahí me voy a quedar, hermanos, para no seguir pues hablando de los otros puntos, que si llegamos al final estaría excelente, ¿verdad? Pero también usted anote, porque si no anota, entonces no va a haber un fruto. No sé cuántos estén conectados, pero si me permite, bueno, díganme, ¿cuáles son? No dicen. Bueno, Dios bendiga a los hermanos que están conectados. Ayer, hermanos, estuvimos hablando entonces de este punto. Los discípulos, los cristianos, tienen el privilegio que el Señor les enseñe a orar. Nosotros hablamos pues de Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y mire qué tremendo es el ejemplo, hermano. Si alguien ora, sus hijos van a orar. Su familia va a orar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a los discípulos. Entonces ahí hay una petición para aprender a orar. Entonces usted le ha dicho al Señor: Señor, yo quiero aprender a orar. Y el Señor ha puesto en mi corazón hablar este punto. Ayer comenzamos y vimos Lucas 11:2, y les dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro. Ya platicamos de eso. Dios es nuestro papito, nuestro papá. No solamente es Dios, no solamente es el Todopoderoso, sino que es mi papá. Así que tener una relación filial o de este tipo con Dios, de padre e hijo, es importante. Pero no solamente es mi padre, sino que es el padre de todos nosotros, de todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, de todo aquel que le entrega su vida al Señor. Pero luego dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Habla de la soberanía de Dios, de la autoridad de Dios que está encima de todo, por encima de todo. Y luego, hermanos, encontramos que dijo el Señor: santificado sea tu nombre. Ese punto es adoración, adoración genuina, adoración perfecta. Santificado sea tu nombre. Esto es interesante porque ahí podemos nosotros adorar, exaltar el nombre del Señor. Si Él es nuestro Dios, el creador, lo adoramos como el creador, ¿verdad? Que es Jehová, decíamos ayer, Jehová Rafa. Él es nuestro sanador y oramos de esa forma. Tú eres nuestro sanador, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Tú eres mi sanador, tú eres mi restaurador. Amén. Entonces oramos de acuerdo a los nombres del Señor, adorándole. Luego de eso, venga tu reino. Cuando dice venga tu reino, está hablando, hermanos, de pedirle al Señor que ocupe el trono de nuestro corazón, el de nosotros y el de nuestra familia, el de nuestros vecinos, el de la iglesia. Que venga el reino de Dios, que Dios sea, hermanos, el que dirija nuestras vidas, no nosotros. Que el Señor, mire, que digamos: Señor, venga tu reino a mi corazón, significa: gobiérname, Señor, porque yo solo no puedo gobernarme. ¿Ok? Ahora, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso lo hablamos anoche, hermano. La oración
no tiene el propósito, hermano, de mover la mano de Dios en cuanto a su voluntad, sino que nosotros nos sintonicemos con la voluntad de Dios. Es decir, que si hay algo que está sucediendo en nuestras vidas y eso nos va a traer una enseñanza, hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, también aquí en la tierra, también en mi vida, también en mi matrimonio, también en mi hogar, también en la iglesia, hágase tu voluntad, Señor. Amén. Que no nos aferremos a que el Señor nos saque del horno de fuego, de las aguas, porque el Señor quiere glorificarse en ello, ¿no? No le pidamos al Señor que quite los gigantes, sino que nos dé el valor de enfrentar a los gigantes y matarlos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces, hay cosas en las cuales nosotros nos debemos sintonizar, nos debemos poner, hermanos, en la frecuencia de la voluntad de Dios. No querer que Dios haga mi voluntad. Si Dios en algún momento decide que hasta aquí se acabó la vida para uno, pues Él es Dios. Él es el que decide. Él es el que sabe. Hágase tu voluntad, Señor. Porque, mire, le voy a presentar la otra cara de la moneda. Cuando Ezequías oró para que el Señor le diera vida, porque él estaba agradando, le dice la Biblia que el Señor le dio 15 años más de vida. Y en esos 15 años más de vida, Ezequías tuvo un hijo. Y ese hijo fue perverso. Ese hijo fue un impío. Fue una persona inicua. Y se llamó Manasés. Pero fue en esos 15 años de vida. Entonces, el Señor sabe por qué, ¿verdad? En un momento dado dice, hasta aquí se terminó el cordón tuyo. Ah, ok, Señor, amén. Nada más que no me duela mucho, ¿verdad? Y allá voy, como dijo aquel, don, no me acuerdo cómo se llamaba, el de la película de Pedro Infante, pues ni tan alta las trancas, dijo. Ahí te voy, Señor, digo. Entonces, vamos a orar de esa forma, hermano. Vamos a orar, sí, podemos mover la mano de Dios, pero si Dios no la quiere mover, ¿por qué estamos a veces darle y darle? Y si no nos escucha, entonces dejamos de adorarlo, dejamos de alabarlo, dejamos de buscarlo, como que nos ofendemos, como que, hermanos, a veces decimos, no, Dios no me escucha. Pero Job dijo, en todo eso que estaba pasando, ¿no? Sea bendito el nombre de Jehová. Él dio y Él quitó. Amén. Entonces ahí encontramos un ejemplo de lo que es orar para que Dios, si esa fue su voluntad, algunos decimos, no, pero no fue el Señor, fue el diablo. Sí, fue cierto. El diablo fue el que pidió, el Satanás fue el que pidió, hermanos, la vida de Job, su familia, su hogar, sus hijos, sus pertenencias. Pero Job adoró al Señor, postrado de rodillas, con todo el dolor que sentía, hermanos, porque no crea usted que a veces nosotros nos queremos, quizá por la cultura, nosotros no decimos, ¿verdad? Tal vez a la gente, no, me siento mal, estoy enfermo, oren por mí. No lo hacemos porque no queremos dar lástima, pues. Pero a veces, hermanos, tenemos que humillarnos delante del Señor para pedirle que Él haga su voluntad en nosotros. Amén. Yo espero estarme explicando, ¿verdad? Ahora, continuamos con la oración, como el Señor enseñó a sus discípulos. Y Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense, hermanos, no dánoslo mañana. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso puede implicar, hermanos, que vamos a orar en las mañanas. Antes que el sol salga, nosotros debemos estar de rodillas
platicando con nuestro Padre Celestial. Entonces, ahí vamos a presentar nuestras necesidades físicas, materiales, ¿sí? Económicas, porque si no, no hay pan. Principalmente, hermanos, pedir al Señor el pan espiritual. Que el Señor me dé un rema, que el Señor me dé una palabra, que el Señor, en lo que yo leo su palabra, en lo que yo estudio su palabra, Él me dé pan, Él me dé maná del cielo. Amén, hermanos. Entonces, cuando oramos, debemos pedirle al Señor el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy yo quiero el alimento. Por eso oramos antes de cada mensaje, para que el Señor use nuestras vidas, para que el Señor nos dé palabra, hermano. Para que el Señor, usted debe orar para que el Señor le hable. ¿Entiende? Para que el Señor le dé pan, le dé maná del cielo. Pero también debe orar por sus necesidades. Señor, ya no hay azúcar, ya no hay café, ya no hay pan, ya no hay comida para mañana. Súplenos, Señor, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Hoy, dijo Fox. Entonces, luego Lucas 11:4, hermanos, nos habla de orar y reconocer nuestras faltas. En la oración nosotros confesamos nuestros pecados. Hermanos, no podemos escondernos de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay gente que intenta esconderse de Dios y cree que se puede, que Dios no está tomando en cuenta el pecado que ha cometido. Y no lo platica con Dios, no intenta arreglarlo, sino que sigue viviendo en él. Porque somos humanos, porque somos carnales, porque nos agrada el pecado. Pero dice aquí en esta oración del Padre Nuestro, hay un rubro, hay una parte donde dice que debemos confesar nuestros pecados y perdónanos nuestros pecados. Ahí, hermano, usted le va a decir al Señor los pecados que ha cometido de palabra, con sus oídos, hermano, con sus ojos, con sus pensamientos, con las intenciones. Usted ahí le va a pedir perdón hasta de los pecados que no conoce que cometió. David era ese tipo de personas, hermanos, que trataba de estar limpio delante del Señor, aunque falló. Pero dice la Biblia que él dijo, lávame y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí o delante de ti. Entonces, él dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, que yo no alcanzo a ver. Mi hermana y mi hermano, hay pecados que nosotros no alcanzamos a ver. Hay pecados que usted o yo cometemos que, hermano, pasan desapercibidos. O tal vez nuestra conciencia ya no los registra porque le hemos dicho y le hemos repetido a nuestra conciencia que eso no es pecado, que eso no es malo, que eso no está, que eso no es nada que ofenda a Dios. Pero tal vez sí. Entonces, por si la mosca dijera alguien, debemos decirle, Señor, perdona los pecados, los errores, las faltas que me son ocultas. Amén. Entonces, esto es importante porque aquí en esta parte debemos confesar. La confesión, hermano, nos libera, la confesión nos hace libre. La confesión hace que los receptores que hay en nosotros se cancelen, se apaguen, hermanos, esos receptores, esas antenitas que reciben la frecuencia o las ondas del pecado, de las tentaciones, se cancelan, amén, de manera, mis hermanos, que ya no, el diablo ya no tiene de dónde agarrarse. Pero si nosotros tenemos pecados que no hemos confesado, el diablo tiene dónde agarrarse. Por eso todos los días tiene que haber un arrepentimiento. Por eso todos los días tenemos que decirle, Señor, cambia mi mentalidad. Aquellas cosas que yo no alcanzo a ver, que me parecen a mí que no son pecado.
Si son pecados, muéstrame, revélame por tu palabra o por el mensaje que tú tienes a través de mi pastor. Amén. Pero no solamente dice perdona nuestros pecados, sino dice porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esa parte no nos lo vamos a pasar. Pero ahí es donde nos trabamos, ¿verdad? Porque para pedir perdón y recibir perdón, tenemos que haber perdonado. Pero aquí no dice que si alguien viene y te pide perdón, perdónalo. No, aquí dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, nos deben o nos ofenden. ¿Qué significa esto? Que a veces no piden perdón. A veces no tienen la humildad suficiente para decir, perdóname, te ofendí, yo creo que eso no fue correcto, estaba yo enojado o enojada, me dejé llevar por mis emociones y te fallé, te falté. Y entonces uno como que se le hace más fácil perdonar, ¿verdad? Aunque hay unos que aunque le pidan perdón, no perdonan. Y eso, hermanos, esas personas no pueden ser perdonadas. No es que Dios no quiera perdonarlas, es que no pueden ser perdonadas. Porque para ser perdonados deben haber practicado el perdón con otros. Hay ejemplos en la Biblia. Amén. Ok. Y luego dice, y no nos metas en tentación. Pero no solamente no nos metas en tentación, sino que también nosotros no nos metamos en tentación. No nos metas en una situación donde podemos caer, Señor. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Que el Señor dijo, la oración va a ayudarte, va a fortalecerte para cuando venga el momento de la tentación. Orad, velad y orad, dice la Biblia, para que no entréis en tentación. Entonces, la oración, pero también, hermanos, estar alerta. Hermana y hermano, no deje, perdón, no permita que haya gente que llegue cada rato a su casa y llegue cada rato y cada rato y cada rato. A lo mejor le anda enamorando al marido, si es varón, o perdón, si es mujer, aunque también hay varones así, ¿verdad? Y si es hombre, tenga cuidado. Estoy dando un tips, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estar cada rato llegando a la casa de una persona, hermanos, y meternos nosotros mismos en tentación? Yo ya le platiqué a usted y a la iglesia, ya le he platicado que, hermanos, aquí llega una persona, un hombre alto, con ojos zarcos u ojos verdes, creo, o azules, no recuerdo. La cosa que tenía los ojos de otro color. Y entonces llegaba y estaba enamorándonos a las hermanas y yo estaba observando. Pero luego de eso, hermanos, empezó a meterse en la casa hasta atrás. Entraba, según él, a buscar agua, habiendo una llave ahí afuera, hermano. Entonces nosotros debemos levantar, ahora sí que parar las antenitas de vinil, que no existen, ¿verdad? Tenemos que pedir al Señor discernimiento. No sea que nosotros estemos metiendo la tentación en nuestra propia casa. Digo porque, hermanos, hay cosas que me gustaría tal vez platicarlas libremente sin que usted se ofenda, sino que, hermanos, debemos tener carácter en algún momento. Bueno, es una sugerencia. No nos metas en tentación. Debemos pedir al Señor para que estemos preparados para resistir en el tiempo de la tentación, en el tiempo en que somos probados. Porque la tentación para el cristiano, hermanos, es un momento de prueba. Es un momento en el que somos pasados por el fuego, por las aguas, y debemos nosotros mantenernos firmes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, en el día malo lo librará Jehová. Amén. Entonces, Lucas capítulo, a ver si... Ok. Entonces, hasta aquí llegamos, hermanos, pero permítanme, creo que aquí hay un error de parte mía. Déjeme acomodar las palabras porque
Ándele, así es. Déjenme ponerles aquí, porque le faltan algunas palabras a esto. Esto es lo que acabamos de ver. Pero dice luego, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal, líbranos de la iniquidad. ¿Sí? Y cuando se habla de iniquidad, hermanos, esa palabra mal es la palabra poneros. Y poneros, hermanos, habla de iniquidad. Líbranos de la iniquidad. Usted sabe, hermanos, que la iniquidad va a ir aumentando. Cuando dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará porque la maldad se multiplicará. Está hablando de la iniquidad. Y esto de la iniquidad, hermanos, es el espíritu del anticristo que se va a estar gestando y moviendo, y se está moviendo ya, hermanos. Por lo tanto, debemos tener cuidado para no ser parte, hermanos míos, de la iniquidad, de no estar participando de la iniquidad del espíritu del anticristo. Eso ya lo hemos visto, hermanos, creo que 2 de Timoteo capítulo 3 o 1 de Timoteo capítulo 4, algo así, perdón, que no tengo la cita bíblica, pero ahí habla de 18 características de la gente que practica la iniquidad. Y 18, hermanos, estamos hablando que es múltiplo de 6. Y 6 por 3, 18. 6, 6, 6. De manera, hermanos, que estamos hablando de un mensaje que está oculto. El anticristo ya tiene sellada a mucha gente en su alma. Eso lo vamos a platicar en otra ocasión. Amén. Recuérdenmelo para que le podamos explicar la palabra del Señor. Bien, entonces esto es la oración, es decir, que debemos orar: Señor, líbranos del día malo, del día poneros. Líbranos de la tribulación, de la gran tribulación. Líbranos. Yo quiero irme en el arrebatamiento. Yo quiero estar a tu lado. Yo quiero estar en las bodas del Cordero. Amén. Eso es lo que implica esta última parte de este texto. Pero hay que investigarlo, ¿verdad? Usted tal vez diga, no, eso no quiere decir eso. ¿Cómo no? Pero no me cree, investigue. Amén. Investigue. Entonces, hermanos, los discípulos, o sea, los cristianos también, aparte de que son bautizados, son enviados a bautizar. Deben bautizar también. Juan 4:1. Usted debe promover el bautismo en aquellas personas que no son bautizados. Ayúdenme. No solamente a promoverlo, sino que el día que vamos a bautizar, hermano, usted también entre conmigo, porque algunos dicen, es que vengo bien vestidito, hermano. Hay discípulos que no se quieren mojar, que no quieren quitarse los zapatos, no quieren mojar su pantalón. Bueno, Juan 4:1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Jesús hace más discípulos y bautiza más discípulos que Juan. Pero dice el verso 2, Juan 4:2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Aquí nada más déjenme platicarle algunas cosas, porque ahí, hermanos, se habla del bautismo de Juan. Cuando el apóstol Pablo llega, hermanos míos, a un lugar, creo que fue Filipos, no recuerdo el lugar, pero dice que llegó el apóstol Pablo y habían unos cristianos en aquel lugar. No fue Filipos, creo que era Corintios. Déjenme que me caiga la revelación. Entonces, Pablo les preguntó, ¿habéis oído del bautismo en el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera nos han hablado del Espíritu Santo, no nos han hablado nunca de eso. Y entonces, ¿en qué fueron bautizados pues? Le pregunta el apóstol Pablo. Dice, en el bautismo de Juan. O sea que ellos estaban atrasadísimos, hermano. Hay gente que fueron bautizados en el bautismo de los niños hace muchos años, cuando ni siquiera se dio cuenta, ¿verdad? Pero le pusieron agua en la cabeza, hermanos míos, y con ese bautizo se quedaron. Pero ese no es el bautismo bíblico.
Juan bautizaba para arrepentimiento. Entonces, nada más así, abuelo de pájaro, hermanos, hay por lo menos 7 facetas. Oiga bien, no 7 bautismos, 7 facetas del bautismo. 7. Ahí la hermana Orgalidia los va a anotar. Número 1, bautismo para arrepentimiento. Una persona, hermanos, se sumerge en el arrepentimiento, se humilla. Amén. A eso es lo que se le llama bautismo para arrepentimiento. Pero luego de eso viene el bautismo en agua, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de facetas, no que hay varios bautizos. Porque entonces tendríamos que ver por qué la Biblia habla de otros bautizos. Porque algunos se aferran y dicen, no, es que hay un solo bautismo. Ay, Dios mío, pero no estudiamos la palabra, no la entendemos. Es como cuando dice alguien, no hubo más apóstoles, solamente los 12 del Cordero. Bueno, y el apóstol Pablo, y Timoteo, y Silas, otros que también fueron apóstoles. Entonces, luego, hermanos, también hay apóstoles, por ejemplo, los hermanos de Jesús, que se convirtieron después de su resurrección. Esos hermanos de Jesús, que eran Judas y Santiago, escribieron 2 libros en la Biblia. Y mucha gente pasa de noche y dice, no hay más apóstoles. Ay, mi hermano. Y entonces uno de ellos, que era Judas, dice, Judas, hermano de Jacobo o de Santiago, dicen algunas versiones, y siervo de Jesucristo. No se atreve a ponerse al nivel de hermano de Jesucristo, aunque somos hermanos, y el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Pero tenemos nosotros que entender esto, hermanos, que hay facetas. Entonces, ya que me metí en ese punto de los apóstoles, hay apóstoles del Padre, o un apóstol del Padre que fue Jesucristo. Eso lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 2. Me parece. Si me equivoco, me corrige. Entonces, y hermano, luego vienen los apóstoles del Cordero, que son los 12. Y como Judas traicionó al Señor, escogieron a, ¿cómo se llama? A Matías, parece que fue. Entonces, hermanos, ahí están los 12. Pero luego vienen los apóstoles del Espíritu Santo. O sea que hay apóstoles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos apóstoles del Espíritu Santo ahí empiezan con Pablo. Y una camada, digamos así, hermanos, de apóstoles que surgieron por medio del ministerio del apóstol Pablo. Espero que usted esté llevando la secuencia y que le esté cayendo la revelación y no esté haciendo coraje porque dice, no, eso no es así, eso no es. Amén. Entonces, luego seguimos pues con las 7 facetas del bautismo. Bautismo en arrepentimiento, 1. Bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Ese es otro. Y el bautismo en fuego, que algunos confunden, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo con el bautismo en fuego. Por eso gritan, fuego, fuego, recibe. No, el fuego, hermano, el bautizarnos en el fuego es cuando nos pasan por el desierto, cuando nos pasan por los momentos de dificultades. Somos sumergidos en ello para hacernos más fuertes. Porque dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y la palabra, la letra I, hermanos, es una conjunción que une dos palabras distintas o 2 eventos distintos. Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, bautismo en fuego. Ok. Luego, hermanos, tenemos el bautismo en el cuerpo de Cristo. Tenemos que bautizarnos, tenemos que sumergirnos en el cuerpo de Cristo y venir a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Unos son ojos, otros son nariz, otros son boca, otros son orejas. Orejas no de los marinelas, ni de los que trabajan para ciertas personas, ¿verdad?
No voy a meter ahí, hermano, perdón. Entonces, son bautizados en el cuerpo. En el cuerpo o sea, en la iglesia. Amén. Ya son parte de. Y luego el bautismo en Cristo, que dice la Biblia que nosotros debemos, hermanos, sumergirnos en Él y Él en nosotros. Y ahí hablamos, son hermanos, enseñanzas bíblicas que muchos no hemos llevado. Y la vamos a ir enseñando luego. Ya la enseñamos en alguna ocasión. Y viene luego, hermanos, el número 7, que es el bautismo en el Padre, que es cuando nos vayamos y, hermanos, seamos sumergidos en el Padre. Y ahí estaremos siempre con Él. Ok, entonces, hermanos míos, hasta aquí vamos a cerrar nuestra enseñanza. Bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo, hermanos, es el bautismo del Padre, en el Padre. Sí, bautismo en el cuerpo, bautismo en Cristo y bautismo en el Padre. Pero recuerden, no es que son 7 bautismos, son facetas. Facetas. Ok. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí vamos a dejar el tema. No sé cuántos minutos llevamos, pero si me dejas saludar a los hermanos, me los mencionas y yo los voy saludando acá si aparecen. Amén. ¿Cuántos son los que están conectados? 3 hermanos. Bien, hermana Laila, Dios me la bendiga, mamita. Dios bendiga a mi papá. Dios bendiga a los otros hermanos que no nos aparecen aquí en el Facebook, en el celular de mi esposa, no aparecen quiénes son, pero pueden mandar un saludo y ya aquí, hermanos, les saludamos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si Dios lo permite, manden. Ay, Yami, ándale, Yami. Ok. Entonces, mañana, si Dios lo permite, hermanos, si el Señor nos da la vida, porque pues sí nos hemos sentido un poquito mal de salud, le pido sus oraciones, pido su clamor, ¿verdad? Ahí donde usted está, y pídale al Señor que nos sane de toda dolencia, pero también de todo mal, de toda enfermedad, y también, hermanos, que sane a mi suegra, la hermana Loida Sánchez Pérez. Ella la llevaron otra vez de urgencia, hermano. La verdad que pues nos duele mucho que una y otra vez tengan que ir al hospital porque la operación no se la hicieron otra vez bien. Ay, Dios mío, entonces oremos, hermano, oremos para que el Señor haga su voluntad, haga la obra, ¿verdad? Y que ya salga bien la operación. Eso es lo que deseamos, esa es nuestra petición, amén. Pero no descartamos que el Señor es el que decide, amén, gloria a Dios. Aunque a veces hay negligencia médica, hay médicos negligentes que no saben hacer su trabajo y qué bueno que yo no estudié para doctor, hermano. Bueno, ¿alguna pregunta de los hermanos allá en casita? Cállame más agua. Sí, lo que pasa es que ha estado lloviendo y no ha habido señal en internet en algunos, pero ya nos vamos a retirar. No sé qué tiempo llevamos ahí arriba, te dice cuánto. En donde está, 44 minutos, hermanos, me quedan 10. Bueno, no. La verdad no me siento muy bien, hermanos, pero mañana, si Dios lo permite, y Él nos da vida y nos levantamos con nuevas fuerzas, de todas maneras hay servicio, hermanos. Les esperamos acá, en el nombre del Señor, y ya mañana, con el favor del Señor, se va a reiniciar la construcción. Ya hablamos con el albañil y damos gracias a Dios, porque pues nos entendemos, sí, nos entendemos muy bien, gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.